Bienvenidos a la sección número 36 de la materia Introducción General a la Biblia. Continuamos con los libros del Nuevo Testamento en sus aspectos generales, autor, fecha, etc. Nos corresponde ahora el libro de Santiago. Santiago, que es sobre el autor. Hasta el momento, a pesar de los muchos argumentos, algunos con cierto fundamento y otros un poco antojadizos, en verdad, se puede decir que aún no se ha definido sin lugar a dudas la paternidad literaria de la epístola de Santiago. El autor era probablemente uno de los tres principales personajes que llevaban el nombre de Jacobo o Santiago en el Nuevo Testamento. Que en cuanto al nombre, la primera palabra de la carta de Santiago identifica al autor. Santiago 1:1, capítulo 1, versículo 1. En el idioma hebreo, el nombre Santiago es Jacob o Jacobo. Nuestro nombre, Santiago, proviene del latín Sant y Jacob, que luego se transformó en Santiago. Por lo menos 3 destacados seguidores de Jesús llevaron este nombre: Jacobo, hijo de Alfeo; Jacobo, el hijo de Zebedeo; y Jacobo, el medio hermano del Señor. Herodes Agripa I decapitó a Jacobo, el hijo de Zebedeo, alrededor del año 43-44 de nuestra era, según Hechos 12:2. Obviamente, el hombre que escribió el libro de Santiago era tan conocido que solo necesitaba usar su primer nombre, Santiago, nada más. Y de los 3 Jacobos o Jacobs, no sé en verdad cómo se dice, Jacobs o Jacobos, de los 3 mencionados en el Nuevo Testamento, el medio hermano de Jesús es el que más cumple con esa condición de ser el autor de este libro. Ahora bien, es razonable suponer que el autor de la epístola sea una de las personas llamadas Jacob en el relato bíblico, más bien que otra persona de ese nombre que fuera enteramente diferente de las otras conocidas. Es decir, el autor tiene que haber sido uno de los Jacobs conocidos. El tono de la introducción en el primer versículo implica que el autor habla como alguien que es bien conocido por aquellos a los cuales se dirige y que habla también con reconocida autoridad. Aunque de acuerdo con los relatos evangélicos, los 12 apóstoles estaban íntimamente relacionados con el Señor, y entre ellos Santiago, hijo de Zebedeo, era el más destacado de los apóstoles de ese nombre. Con todo y eso, muy pocos escritores le han atribuido la epístola. Pero aún esa posibilidad parece quedar excluida por lo temprano de su muerte en el 44 después de Cristo. La señora Elena de White, hermana White, se refiere al apóstol Santiago,
Joya de los Testimonios, tomo 3, página 327, como el autor del libro. No es claro, basándose en esta cita y otras similares como Patriarcas y Profetas, página 255 y 403, y otras que van a encontrar en el material en PDF. Si las palabras el apóstol Santiago en Elena de White se refieren a Santiago, hermano de Juan, de Mateo 10:2 y 4:21, o a Jacobo, hijo de Alfeo, de Mateo 10:3, que se encontraban entre los 12 apóstoles, o a Jacobo, el hermano de Jesús, de Mateo 13:55, el mismo de Gálatas 1:19 y Primera de Corintios 15:7, quien presidió el primer concilio de Jerusalén, según Hechos 15:13, y que era un reconocido dirigente de la iglesia primitiva. Sea como fuere, el autor era una persona destacada y los creyentes aceptaron esa epístola como un mensaje inspirado por el Señor. La hermana White sí lo llamaba el apóstol Santiago. Síntesis en cuanto a la autoría de la epístola. Los 3 Jacobos destacados en el Nuevo Testamento, y aún un cuarto no muy destacado, el padre de Judas, no Iscariote, se hace necesario eliminar de inmediato a 2 de ellos como posibles autores de la epístola. Santiago, el padre de Judas, no figura como alguien importante en la iglesia primitiva. De hecho, era prácticamente desconocido. Por otra parte, el hijo de Alfeo no se distinguió entre los apóstoles, habiendo permanecido más bien en el anonimato. Además, no existe evidencia o indicio alguno de que la epístola haya sido atribuida por alguien a Santiago o Jacobo, el hijo de Alfeo. De modo que restan 2 posibilidades. La primera de ellas es que la epístola hubiese sido escrita por el apóstol Santiago, el hijo de Zebedeo. La segunda posibilidad es que su autor fuese Santiago, el hermano del Señor. En cuanto al hijo de Zebedeo, se sabe que fue ejecutado por orden de Herodes Agripa I, según Hechos 12, hacia el año 44 después de Cristo. La muerte prematura de Santiago hace improbable que fuese el autor de la epístola. De lo dicho hasta aquí, se desprende entonces que el candidato con mayor apoyo, tanto de las evidencias externas como de las internas, a ser el autor de la epístola de Santiago, es el hermano del Señor. Por lo tanto, aun cuando la discusión al respecto permanece hoy día, es la posición en nuestro estudio que el autor de la epístola de Santiago fue Santiago o Jacobo, el hermano del Señor. El profesor Donald Guthrie, profesor del Nuevo Testamento en el London Bible College, Inglaterra, lo expresó así: la simplicidad de la descripción, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, apoya esta conclusión, ya que es evidente que el Santiago aludido era bien conocido, y en lo que concierne al testimonio bíblico, el hermano del Señor es el único Santiago reconocido como alguien que tuvo un papel preponderante en la historia del cristianismo primitivo. El famoso erudito alemán Theodor Sand agrega que entre los cristianos de la era apostólica hubo un Santiago, quien según la tradición del siglo II fue el primer obispo de Jerusalén. La tradición muestra, sigue diciendo, la misma unanimidad al identificar este obispo, Santiago, con el hermano del Señor. Existe muy poca duda, por lo tanto, termina diciendo él,
en cuanto a que el autor de esta carta es el Santiago al que se refiere Pablo en Gálatas 1:16. Entonces, hermanos queridos, puesto que el testimonio del Nuevo Testamento apoya la conclusión de que el autor de la Epístola Universal de Santiago fue el hermano del Señor, y que las evidencias históricas favorecen la misma conclusión, y siendo que el punto de vista que tradicionalmente ha sido mantenido a lo largo de los siglos por los que han investigado este tema sin la influencia de prejuicios teológicos o eclesiásticos, ha sido que Santiago, el hermano del Señor, dio paternidad a la epístola que lleva su nombre. Esa es la posición en nuestro estudio. ¿Por qué entonces Elena de White lo llamaba apóstol? Porque la Biblia lo hace también. Guy N. Goods, en su comentario sobre la epístola de Santiago, lo expresó así: el autor de Santiago no era asociado con Cristo en su ministerio público, ni tuvo conocimiento de la deidad del Señor hasta después de la resurrección. Parece, según Hechos 1, 13 y 14, que fue el que trajo juntos a todos los hermanos de Jesús en la carne para reconocer su identidad como el Hijo de Dios. Es allí que se afirma que sus hermanos, Mateo 13, 55 y 56, continuaron con los apóstoles y los otros en el aposento alto en la ciudad de Jerusalén. Santiago o Jacob, dice él, tuvo el privilegio de ver una visión del Señor resucitado. Y aquí cita este autor, 1 Corintios 15, 7 y 7. 1 Corintios 15, 5 y 7. Dice, y pronto surgió a la prominencia en la iglesia primitiva. Si la traducción en el texto de Gálatas 1, 18 y 19 es correcta, continúa diciendo nuestro autor, él recibió el título de apóstol, literalmente uno enviado, así como otros discípulos fieles, Bernabé, Andrónico, Junias y otros. Él presidió en el concilio en Jerusalén y dio un discurso en esa ocasión, Hechos 15:13, y era una parte de la compañía que recibió a Pablo al regresar el apóstol de su tercer viaje misionero, según Hechos 21:18. Así que no hay problema en que la hermana Joel lo llama apóstol Santiago. Que en cuanto a la fecha, fue escrito el documento en algún momento después del 44 después de Cristo. En algún momento después del 44 después de Cristo. Si Santiago, el hermano del Señor, es en realidad el autor, la epístola tuvo que haberse escrito en una época no posterior al año 62 después de Cristo. Algunos la colocan aún antes del 50. Esta postulación está apoyada por los siguientes hechos. No se hace en ella, en la carta, ninguna referencia a la caída de Jerusalén que ocurrió en el 70 después de Cristo. Por otro lado, las condiciones sociales que allí se mencionan, los grandes terratenientes, no cuadran con las condiciones existentes después de la caída de dicha ciudad. No se dice nada en ella con respecto a la controversia entre judíos y gentiles. La anhelante expectación de la segunda venida de Cristo es primordial en esta epístola. No es necesario asumir que Santiago había leído los evangelios o las epístolas de Pablo. Y el orden que se ve de la iglesia en la epístola es bastante primitivo. Estos hechos en sí, aunque no prueban que se escribió en una época tan temprana, pero sí las evidencias que proveen son muy fuertes. Es probable que los abogados de una fecha en la última parte del siglo I o en el siglo II estén hasta cierto punto influidos por sus propias opiniones con respecto al autor.
Van a encontrar varios libros donde leerán que Santiago fue escrito a finales del primer siglo o a inicios del segundo. Pero si indagan un poco más, van a descubrir que esas conclusiones están basadas en opiniones muy propias de los expositores y no en evidencias realmente sólidas. Cuando entremos en el estudio de cada libro en esta misma materia, pero en la segunda parte, que es introducción al Antiguo Testamento, introducción al Nuevo Testamento, que tiene que ver con introducción especial a la Biblia, y veamos cada libro más detalladamente, analizaremos los diferentes argumentos, por qué algunos ponen una fecha, por qué otros otra fecha, y responderemos a esos argumentos. Por ahora estamos pasando un poco rápido por cada libro en esta introducción general, pero allí lo miraremos detalladamente. ¿Qué sobre los destinatarios de Santiago? La mayoría de los comentadores consideran que la epístola fue escrita a cristianos de origen judío, o lo que es lo mismo, judíos que habían creído en Cristo, judíos creyentes, convertidos al cristianismo. Esto principalmente por la frase, a las 12 tribus que se hallan dispersas en el mundo, del versículo 1 del primer capítulo, que sugiere que los lectores eran judeo-cristianos que vivían fuera de Palestina. Algunas características de la epístola apuntan hacia esa dirección. Entre otras, primero, el término para el lugar donde se reúnen en 2.2 es la palabra griega para sinagoga. La palabra no sugiere que los lectores se reunían en una sinagoga judía, pero indica que los judeocristianos usaban este nombre para describir su lugar de reunión. En segundo lugar, la frase que se hallan dispersos en el mundo, en 1.1, según algunos, refleja una sola palabra griega que se refiere a los judíos que vivían fuera de su tierra natal, y que por lo tanto los destinatarios eran creyentes judíos que habían dejado su Palestina natal. Otros, sin embargo, consideran que la epístola fue enviada a cristianos, no exclusivamente a judíos cristianos, al nuevo Israel, disperso desde la persecución de la iglesia cristiana en Jerusalén en adelante, utilizándose en este caso la frase 12 tribus en sentido figurado, como en Apocalipsis 7:4. Cualquiera que sea la opinión a la cual uno se incline, no varía la instrucción espiritual de la epístola. ¿Qué en cuanto al tema? El tema de la carta podría llamarse sabiduría cristiana, con lo que se quiere indicar no el conocimiento especulativo a la verdad o sobre la verdad revelada, sino el conocimiento práctico, la verdad aplicada a la vida, el credo que produce una conducta determinada en la vida de los cristianos. Ese es el tema de la epístola. Cómo llevar la verdad revelada por Dios a la vida práctica. Notarán que, por lo tanto, hay mucho para aprender de Santiago. Es la verdad de Dios aplicada en la vida. ¿Qué del propósito? Es, como decíamos, eminentemente práctico. Santiago trata de corregir sus errores, los de sus destinatarios, y de amonestarlos por sus faltas. No trata de enseñar la doctrina cristiana, sino de estimular la vida cristiana. Da por sentado las grandes verdades de la fe
Y tomándolas como fundamento, entonces lo que hace él es que invita a los lectores de su documento a que construyan la estructura necesaria de obras buenas, basadas en la verdad que ya conocen. Un bosquejo del contenido. En el 1.1 tenemos el cristianismo aplicado a través del señorío del Padre y del Hijo. En el 1.2 al 4, los goces de la resistencia a la prueba. Lo que van a gozar aquellos que resistan la prueba. En el 1.5 al 8, las causas de la oración no contestada. En el 1.9 al 11, los gozos marchitos del hombre rico sin Cristo. En el 1.12 al 18 tenemos las funciones prácticas de la tentación. ¿Cómo funciona la tentación en la vida práctica del cristiano? En el 1.19 al 27 tenemos el significado práctico de la religión. ¿En qué consiste la religión cristiana? En el 2.1 al 13, el pecado de la altivez en la iglesia. En el 2.14 al 26, el significado práctico de la fe. En el 3.1 al 12, los peligros de la lengua. ¿Ven cómo es de práctica la epístola? En el 3, del 13 al 18, el secreto de la armonía entre los hermanos. En el 4, del 1 al 10, la causa de las contiendas entre los hombres. En el 4, 11 y 12, la insensatez del censurador. 4, 13 al 17, la insensatez de confiar en el mañana. En el 5, 1 al 6, los ayes de los ricos ociosos. En el 5, 7 al 11, la paciencia de la esperanza cristiana. La paciencia que debe ejercerse en la esperanza cristiana. En el 5, 12, la sinceridad en el hablar. En el 5, 13 al 18, el sanamiento de los enfermos mediante la oración y el ungimiento. Y en el 5, 19 y 20, los goces del ganador de almas. ¿Qué sobre la teología de la epístola? Bueno, hay bastante. Hay bastante teología en la epístola de Santiago. Vamos a encontrar sobre la cristología, principalmente la deidad de Cristo, manifestada en su señorío, en el 1.1, en el 2.1, en el 3.9, en el 5, versículos 4, 10 y 11. En su derecho a perdonar pecados, en el 5.5. En su poder sanador, en el 5, 14 y 15. En su función de juez que está a la puerta, en los versículos 8 y 9 del capítulo 5. Tenemos también la teología de la oración como medio para pedir sabiduría, en el 1, 5 al 7. Lo que obstaculiza el que sea respondida, en el 4, 2 y 3. Su función en el ungimiento de enfermos, estamos hablando de la oración, en el 5, 14 al 16. Lo que la hace poderosa, en el 5, 16 y 17 al 18. Como el medio de acercarse a Dios, en el 4, 8. La humildad requerida para su eficacia, en el 4.10. La fe requerida para su eficacia, en el 1.6. Tenemos también algo sobre la teología respecto a la ley de Dios. La ley de Dios dando libertad al creyente.
1:25 y 2:12. La ley de Dios como basada en el amor, 4:11 y 2:8. La ley de Dios debiendo ser obedecida, en esos mismos que hemos mencionado. Peter Davids deduce que en cada uno de estos pasajes no se argumenta la validez de la ley, sino que simplemente se da por sentada la validez de la ley de Dios. También tenemos aquí teología respecto a la fe y las obras. Santiago vio un peligro en la interpretación errada de la fe sin obras. Sea que conociera o no las epístolas de Pablo, y siendo que algunos cristianos interpretaban mal ese concepto, escribió su carta para afirmar la enseñanza de que la verdadera fe resulta en obras. También tenemos teología respecto a la naturaleza de la tentación y cómo vencerla, con sumisión a Dios y resistencia al enemigo, según el 4:7. Nos presenta la tentación y su relación con la naturaleza humana caída, en el 1:13 al 15. Y lo dejamos por allá. Hay bastantes áreas más teológicas en la epístola, pero cuando entremos en ella más detalladamente las veremos. Preguntas, inquietudes sobre Santiago. ¿No hay? Se me fue el tiempo. Dejamos por aquí. Continuamos en la próxima sección.